Hola otra vez. Ahora vamos a platicar sobre velocidad de propagación en un ducto de sección constante. Esto de propagación quizás es un concepto un poquito inusual. En este caso estoy hablando no de la velocidad del fluido, o sea, no en términos convectivos, sino una velocidad en términos moleculares. Imagínate que el fluido fuera una malla toda entrelazada y entonces una perturbación de un lado se va moviendo como si fuera una onda a lo largo de todo el ducto hasta llegar a otra posición. A eso es de lo que me estoy tratando de referir cuando hablo de velocidad de propagación. Y esta velocidad molecular la entendemos como la velocidad máxima del fluido. Haciendo un análisis otra vez, partiendo de la ecuación diferencial de Bernoulli, simplifico estos tres términos. Este término ya discutí que se eliminaba porque la diferencia de la presión teniendo un gradiente de altura inclusive de 10 metros realmente no es muy significativa. Vamos a hablar de que en esta sección de ducto no hay un trabajo de máquina y eliminé el trabajo de fricción porque esta velocidad de propagación, como no es convectiva sino un contagio entre moléculas, no considera una pérdida por fricción. Entonces, nuestra ecuación de Bernoulli se simplifica únicamente a estos dos términos. Voy a empezar a enumerar algunas de las ecuaciones porque en este y en los videos subsecuentes voy a utilizar algunas de estas ecuaciones para hacer sustituciones. En flujo permanente, es decir, en estado estacionario y con área constante, el término G es constante, que recordamos es igual a la multiplicación de velocidad por densidad. Si aplicamos logaritmos a esta ecuación, decimos que es el logaritmo de G igual a la sumatoria de los logaritmos, siguiendo reglas de los logaritmos, de velocidad y de densidad. Si esta ecuación yo la quiero diferenciar, porque al final de cuentas lo que estoy buscando es hacer sustituciones aquí arriba, hago la derivada o el diferencial de la longitud de G, pero G ya dije que es una constante en sección constante, así que esto va a valer 0. Y estos dos logaritmos, si los veo como derivadas, a ver, estoy diferenciando. Esto quiere decir que este término, si lo integrara, me tendría que dar este término. Recuerda que la derivada de u sobre u integrada me va a dar logaritmo natural de u. Esta es la regla que estoy aplicando a ambos términos. Esta expresión de aquí la despejo para diferencial de velocidad y me queda esta expresión de aquí. Este signo menos es pues porque este término tuvo que pasar al otro lado. Esta expresión la sustituyo en este dB. Como de los dos lados, en los dos términos tengo la densidad como denominador, los elimino. Voy a pasar el diferencial de presión al otro lado y esto me permite eliminar el signo menos que estaba aquí haciéndome mosca. Y esta velocidad que está al cuadrado a la hora de despejarla me da como resultado la raíz cuadrada de la derivada de presión con respecto a densidad. Esta es la definición de la velocidad de propagación y que también le llamamos velocidad máxima en términos moleculares. De esta ecuación podemos obtener dos casos específicos. El que vamos a trabajar como flujo isotérmico en gas ideal y el que vamos a trabajar como flujo adiabático isoentrópico. Para gas ideal en isotérmico utilizamos las ecuaciones de gas ideal, por supuesto. Despejamos para presión porque lo que queremos es la derivada de presión con respecto a densidad. Y todos estos términos son una constante y la densidad desaparece cuando yo aplico la derivada. Así que este término lo sustituyo en esta ecuación de aquí y esta va a ser la velocidad máxima para flujo isotérmico con gas ideal. En el caso del flujo adiabático o isoentrópico, hago referencia a esta ecuación que aprendí en mi clase de fisicoquímica, P por V a la gamma, sabiendo que esto es una constante en un proceso adiabático. En lugar de volumen másico o molar, que es el que normalmente trabajamos, voy a trabajar con la inversa, que en este caso es la densidad. Por eso dije volumen másico, para que realmente esta igualdad tuviera sentido. En lugar de decir que esto es igual a una constante, voy a decir que es igual a una K, donde K es una constante. Despejo presión y esta presión yo la voy a derivar con respecto a densidad. Este coeficiente permanece constante. Este exponente gamma
aparece multiplicado y entonces le tengo que restar el número 1. A esta expresión le voy a sustituir la K. Estas sustituciones de repente parece que fueran como una especie de trampa. Yo así lo percibo cada que lo explico, pero bueno, así es la ruta del autor. Así que sustituyo esta K por el valor original de esta constante y hago simplificaciones. Esta presión va a sobrevivir, este coeficiente gamma va a sobrevivir y lo que tengo restante por analizar es la densidad. En este caso es densidad a la menos gamma que multiplica a la densidad a la gamma menos 1. Como se están multiplicando, hago suma-resta de los exponentes. Aquí es menos gamma más gamma, desaparecen y sobrevive menos 1. Eso significa que la densidad tiene la posición del denominador. Finalmente hago la sustitución de presión sobre densidad utilizando la ecuación de gases ideales que tenía yo por aquí. Y entonces tengo posibilidad de sustituir este término como gamma por RT sobre masa molecular. Y es entonces esta derivada lo que sustituyo para obtener mi definición de la velocidad de flujo máximo en adiabático. Esta expresión también funciona si hablamos de un flujo adiabático con fricción y coincide con la velocidad del sonido en el fluido. La velocidad del sonido le llamamos velocidad c, igual que la de la luz. No sé por qué a veces a los físicos les gusta usar las mismas constantes, seguro es c de constante. Y para gases es la raíz de la derivada de la presión con respecto a densidad. Para líquidos es la raíz del módulo de elasticidad de Young sobre su densidad. Así que, finalmente, si esto aplica a la velocidad del sonido igual que el flujo adiabático, pues entonces para gases esta es mi definición de la velocidad del sonido en gases. De esta definición podemos obtener una definición adimensional normalizada que llamamos Mach. Quizás este término te suene de películas de aviones, donde hablan de este avión rompió la barrera del sonido y se supone que se escucha un estruendo y dicen que el avión viaja a 1.2 Mach. Bueno, este Mach, que se abrevia MA, se define como la velocidad real del vehículo, hablando de naves, o la velocidad del fluido, en nuestro caso, sobre la velocidad del sonido en las mismas condiciones. Para flujo adiabático, evidentemente el Mach máximo del fluido va a ser 1, y para flujo isotérmico, bueno, va a sobrevivir esta gamma en el denominador. Te presento algunos ejemplos numéricos para que puedas poner en práctica estas ecuaciones. Te sugiero que le pongas pausa al video en este punto, que trates de resolverlo tú mismo y una vez que hayas concluido, o si no pudiste o te faltó alguna constante, prosigas, le des play para que veas qué valores utilizamos y cuál fue la solución. Para los primeros dos incisos yo necesito el valor de gamma, que coincide numéricamente. En el caso del aire es la relación de Cp sobre Cv, y en el caso del hidrógeno, en realidad lo obtuvimos de una tabla. Lo que hace que cambie la velocidad en ambos casos es la masa molecular. La masa molecular es lo que deriva en que la velocidad del sonido, que es lo que estoy calculando, cambie mucho y sea bastante más grande la velocidad del sonido si el medio es una molécula más pequeña que es hidrógeno. El aire, por supuesto, no es una sola molécula, es una mezcla. En el caso del agua líquida, necesitamos el valor del módulo de elasticidad de Young para sacar la velocidad del sonido. Y haciendo este pequeño análisis, obtenemos una velocidad del sonido que es mucho mayor a la velocidad del sonido en el aire. Deberías tener alguna experiencia empírica de cómo se perturban las experiencias de sonido cuando escuchas aire normal o cuando estás con la cabeza debajo de una piscina, por ejemplo, debajo del agua. Finalmente, lo que te pido es que calcules las velocidades máximas en un flujo constante en flujo isotérmico y en un flujo de sección constante en flujo adiabático. Evidentemente, en el inciso C, lo que te estoy preguntando es lo mismo que en el inciso A, porque te estoy preguntando la velocidad máxima. Y en el inciso D, lo que te estoy pidiendo es básicamente el valor numérico que conocemos como velocidad del sonido en condiciones ordinarias, que típicamente redondeamos a 300 metros por segundo a 20 y tantos Celsius.
Espero que este tema sea claro hasta aquí. Estas definiciones las vamos a estar trabajando un poquito más adelante y espero próximamente tenerte también los videos. Ojalá este video te haya sido útil. Y aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de comunicación de ciencia, cuyo enlace te muestro en pantalla. Gracias y hasta pronto.